La fibrosis quística es una condición de salud genética que afecta a los pulmones y parte del sistema digestivo. Lo más difícil de esta condición de salud es determinar su diagnóstico, pues tiende a confundirse con enfermedades tales como neumonías, problemas gástricos o reflujos. En Venezuela, un paciente vive aproximadamente 30 años, bien sea por la falta de medicamentos o porque los centros hospitalarios no proporcionan la ayuda a estos pacientes para mantenerse con vida. El alto costo de las medicinas han hecho a familiares organizarse bajo el nombre de la Fundación Corazones para la FQ. En este reportaje conoceremos todo lo que necesita un paciente para mantenerse con vida en Venezuela. Juan David Quevedo Pérez tiene 15 años de edad y es un paciente con fibrosis quística. Fue diagnosticado a los 8 meses de nacido tras haber pasado por terapia intensiva, trauma shock y que los médicos dieran diagnósticos equivocados. Hoy su vida depende de los tratamientos, las enzimas pancreáticas, las nebulizaciones, los antibióticos y con el paso de los años sus síntomas se han agudizado. Cuando me da la crisis de todo, lo que me afecta más es aquí, porque me duele, porque cuando hago este movimiento, naguará, eso me duele mucho, mucho moco diario. También, y a veces ando muy disneico, que tanto que toso, Claro. me cuesta respirar, me asfixio de mí. Se encuentra dentro de la lista de enfermedades genéticas poco conocidas y potencialmente mortales. Es causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso que se acumula en las vías respiratorias y parte del sistema digestivo, lo que implica que los pacientes tengan complicaciones respiratorias y dificultad para absorber los alimentos. La fibrosis quística es una condición genética crónica que resulta de la mutación de un gen que codifica para una proteína que es transportadora del cloro. Al haber esto, en la mayoría de los órganos, pues produce síntomas multisistémicos, los principales del sistema respiratorio y del sistema digestivo. En el sistema respiratorio eso va a producir que hayan secreciones deshidratadas, es decir, muy viscosas, espesas. Podemos decir principalmente que la fibrosis quística es una condición, no es una enfermedad, una condición ya que es genética. Por ser una condición, por ser genético, que el individuo nace, su carga cromosómica como tal, ya es él. Ya es el individuo con la condición. Y que esta condición genera en algunas enfermedades, sí, y es muy desconocida. Los síntomas de la fibrosis quística son tos persistente, infecciones pulmonares recurrentes, son pacientes deficientes de talla y peso y sudoración excesivamente salada. Yesenia Pérez nos comenta cuáles fueron los primeros síntomas que percibió en su hijo Juan David Quevedo Pérez. La diarrea constante, el sabor salado, el sudor, yo lo besaba y me dejaba todos los labios salados, que yo decía, porque yo lo beso y se siente ese salado en la boca, me ardía cuando yo lo besaba. Y bueno, y los episodios de respiratorios, las infecciones respiratorias que tuvo bastantes. Y bueno, con eso fue cuando estuvo grave, porque estuvo en UCI tuvo 4 veces y en trauma shock también tuvo 4 veces. El paciente, como puede presentar otras características, puede presentar prolapso rectal, pólipos nasales, sinusitis. En el caso del recién nacido puede presentar murillo paralítico, el lactante puede presentar obstrucciones intestinales. Muchas veces no se hace el diagnóstico de fibrosis quística, sino que solamente se trata esta patología. Se trata la obstrucción intestinal quirúrgicamente o el prolapso rectal, y al no tener mucho conocimiento sobre la fibrosis quística, porque es una enfermedad que es poco frecuente, entonces no le solicitan los estudios para el diagnóstico de fibrosis quística, sino que solamente se queda con el síndrome de mala absorción o con el tratamiento para el asma, para la sinusitis, pero no para fibrosis quística. Es caracterizada como una condición de salud degenerativa. Con el paso de los años, los pacientes afrontan crisis respiratorias más agudas. Lo más difícil de la fibrosis quística es determinar su diagnóstico. Por esta razón, los pacientes son sometidos a tratamientos equivocados y a intervenciones quirúrgicas innecesarias. La fibrosis quística al principio la descartaron porque decían que errores en el metabolismo que
También dijeron también era por hipotiroidismo, que también fue otro. De hecho, fueron varias cosas que se hizo en estudio. Pues. Relativamente su diagnóstico definitivo fue a los 8 meses, que fue cuando se diagnosticó que sí era fibrosis quística. Para realizar el diagnóstico, lo ideal es hacer un despistaje neonatal. Es decir, que una vez que nace el niño, 48-72 horas después, se le debe hacer una prueba en la sangre del talón donde se determine la cantidad de tripsina inmunoreactiva que tiene. Si esta es mayor a 60 nanogramos por ml, se dice que es positiva. Sería lo ideal realizárselo. Si se le realiza y está positiva, pues se le debe realizar el estudio genético para así confirmar que tiene fibrosis quística, así como también realizar electrolitos en sudor. Sin embargo, Dora Díaz, madre de Gabriela, paciente con fibrosis quística de 7 años de edad, tuvo que enfrentar la zozobra de que a su hija le dieran un diagnóstico equivocado, lo que implicó que la niña fuese sometida a 4 intervenciones quirúrgicas innecesarias. Sí, a mi hija se le fue diagnosticado al nacer. Mi hija no fuera pasado tantas hospitalizaciones, tantas intervenciones. Yo comienzo a ver que ella cada día, pues los demás niños crecen, ella no, ella cada día pesaba menos, ya no tenía gestos de nada, ya lo que hacía era dormir, pesaba menos de lo que con el peso que había nacido. Ella nació con un peso de 2,9 kilos y tenía ya 7 meses y pesaba 2,6 kilos. Ya ahí en el JM de los Ríos duramos 3 meses y medio. Le hicieron todos los exámenes, se dieron cuenta que sus células ganglionales, que era lo que aquí en Barquisimeto se había dicho que no estaban maduras, ellos allá determinan que sí estaban maduras. La explicación que dieron es que no es lo mismo estudiar a adultos que a niños. Sencillamente nadie daba con que tenía. Solo 0,043% de la población mundial padece de esta enfermedad, lo que hace que los centros de salud público no lo tomen como prioridad. Países como México registran aproximadamente 360 muertes anuales, donde la mayoría de ellos son niños de aproximadamente 4 años de edad. El diagnóstico preventivo en recién nacidos sería una de las soluciones para alargar la vida de los pacientes. Sin embargo, Venezuela no cuenta con las condiciones necesarias para atender la fibrosis quística. Aquí actualmente no tenemos despistaje neonatal para fibrosis quística, por lo que un paciente se diagnostica más por clínica. Incluso el estudio genético tampoco se está realizando actualmente en Venezuela. Y cuando se realiza, no se realiza el panel completo de las 2031 mutaciones que existen, sino que se realizan muy pocas, hasta 30 mutaciones. Entonces es un poquito más difícil hacer el diagnóstico, se realiza más por la clínica que presenta el paciente. El cumplimiento del tratamiento es la clave para que los pacientes puedan mantenerse con vida al menos hasta los 40 años, sin optar por el trasplante de pulmón. En líneas generales, el tratamiento atiende 2 aspectos importantes en la vida de los pacientes: la parte respiratoria, que implica fisioterapia respiratoria, ejercicio físico, sustancias mucolíticas e hipertónicas y antibióticos vía oral, inhalados e intravenosos. En la parte digestiva, comprende enzimas pancreáticas, suplementos vitamínicos e insulina, lo que representa que las enzimas pancreáticas son una prioridad en la vida de un paciente con fibrosis quística. La falta de estos medicamentos puede generar en los pacientes mala absorción de los alimentos y desnutrición crónica. Él tenía una desnutrición crónica, pero severa. Bueno, y por ahí era donde le daban la alimentación. Ya después, cuando a los 8 meses, cuando se descarta que sí es fibrosis quística, ya se comienza con el tratamiento de las enzimas pancreáticas. Y bueno, fue cuando él empezó a evolucionar mejor, porque como ya no eran tan frecuentes sus diarreas, que esto es lo que a ellos los descompensa en la parte respiratoria también. Entonces ya Juan empezó a mejorar. Sí, porque yo estuve muy bajo de fallo de peso. Y entonces a mí la doctora también me dice que también debe ser que yo no hago tanto esfuerzo físico, así como ejercicio y cosas así.
también podría hacer esto. Y sí fue verdad, porque desde que comencé a hacer ejercicio, aumenté un poco más de peso. Yo antes pesaba ya casi 33, 22 kilos. Aumenté a 35, 36. La enzima pancreática para el paciente con condición de fibrosis quística no es necesaria, y mucho menos importante, es una prioridad de vida, ya que al consumirla podrá absorber todo y cada uno de los nutrientes que él está consumiendo en la segunda alimentación. Si la alimentación de alimentos, de ese desayuno, de esa merienda, de ese almuerzo, de esa merienda, de esa cena, de esa merienda, porque un paciente con condición de fibrosis quística, lo ideal es un consumo mínimo de alimentos que lo deberían de consumir en vez de 5 o 8. Y cada una de esa alimentación va aunada al hecho del consumo de enzima pancreática. En Colombia estaban en $45 cada frasquito, y cada frasquito trae 20 enzimas. Wow. Entonces, bueno, por lo que tú sabes es costosísimo. Y bueno, y mandé a preguntar en los Estados Unidos con una amiga y me averiguó el Pancitra está en $500 el frasco grande, pero también eso trae, son 100 cápsulas, entonces $500 hay que ver la cara. Y el Creón está en $495, también el frasco grande. En Venezuela, desde el año 2005, se registró el Programa Nacional de Atención a la Fibrosis Quística. Se registró en ese momento como el único país de Latinoamérica que subsidiaba totalmente la enfermedad. Desde el deterioro económico que inició hace aproximadamente 7 años, los pacientes con fibrosis quística quedaron totalmente desprotegidos. La unidad referencial intrahospitalaria de la fibrosis quística está ubicada en el Hospital Luis Gómez López en Barquisimeto. En sus inicios proporcionaba la totalidad del tratamiento y existía un equipo médico multidisciplinario que atendía las crisis de los pacientes. Por causa de la diáspora, estos especialistas ya no están al frente de la unidad. Actualmente está Simón Meneses, coordinador de investigación, y la doctora Yulimar Tobar, quien presta sus conocimientos médicos y científicos sin obtener ninguna remuneración. Primero se creó el programa nacional, quien lo desarrolló en un proyecto de investigación la doctora Carmen del Pilar Guedes. Ella es como el que desarrolló como tal. Eso fue por el 2002. Y en el 2004, como tal, comienzan a abrirse acá en el estado en la unidad. Ya, como le dije anteriormente, el doctor Oscar Machado, en el Hospital Gómez López, ya venía atendiendo pacientes con la condición de fibrosis quística. En la unidad de fibrosis quística estoy trabajando a honores, pues, es colaboración. Y lo hago porque desde que llegué al Hospital Luis Gómez López, comencé a conocer estos pacientes y pues me enamoré de estos pacientes, son demasiado bellos. Ellos tienen una característica muy importante, que es que a pesar de que tienen una condición, esta condición no afecta para nada su estado cognitivo. De hecho, en estudios que se han realizado, pueden tener la parte cognitiva incluso un poquito más desarrollada que los demás niños. Sin embargo, desde hace aproximadamente 5 años, la unidad de fibrosis quística no proporciona a los pacientes las enzimas pancreáticas, lo que ha incrementado el índice de desnutrición de estos pacientes. Antes entregaban, como te digo, las pancitas, ya ahorita ya no las entrega, o sea, ha cambiado mucho desde los años que yo he estado ahí. Ahorita la unidad ha cambiado demasiado. O sea, antes te daba, por ejemplo, no está diciendo el Ensoy, el Gluceno, el Sur, todo. Ya ahorita no, ya es diferente, pues. Las últimas pérdidas que hemos tenido lamentablemente ha sido por la falta de las enzimas pancreáticas que son vitales. Un niño que no consume enzimas pancreáticas se descompensa completamente, se desnutre y hasta una gripe los puede matar. El deterioro de la unidad de fibrosis quística motivó a madres y familiares de los pacientes a crear la Fundación Corazones para la FQ, con la intención de conseguir ayudas médicas y tratamiento para estos niños y jóvenes. ¿Quién más? Para hablar.
de un hijo con condición de fibrosis quística, sino los padres y hijos con condición de fibrosis quística. ¿Quién más pudiera entender a un padre que está pasando por una situación como esta, con condición de fibrosis quística de su hijo, que otro padre? Entonces, eso eran semanas que teníamos que hacer terapias grupales, en las cuales se presenté la posibilidad de desarrollar una fundación y vean, lo hicieron. Bueno, nos dio esas ganas de luchar por nuestros hijos, pues, de que saliéramos adelante, así, sin ayuda del gobierno, o con ayuda o sin ayuda, pero seguir adelante, pues, porque la situación se empezó a poner difícil, que no se conseguían enzimas, que duraron varios meses nuestros hijos sin enzimas y andábamos como locas, buscando enzimas por donde sea y no conseguíamos. Naguará representaría mucho a todos los pacientes de PQ, ayudaría a la mayoría, a todos los que están con problemas, o sea, los recursos hospitalizados, los que están en intensivo, además y fuerte. Claro. O sea, tanto, y también los medicamentos que nosotros sí para ellos se les pudiera dar, o sea, y se pudieran sanar, o sea, no le pasaría nada, o sea, si se les consiguiera sería mucho mejor, porque así están cuidados, sanos y están bien, o sea, no tendría que pasar por tanto dolor, sufrimiento, porque ahora estar hospitalizado y tanto ahorita con esta pandemia es demasiado fuerte. Tan solo un minuto más para respirar puede salvar la vida de un paciente con esta condición. Así lo cuenta Yesenia Pérez. Ahora, si usted dice que mi hijo se va a morir, bueno, es lo que usted está diciendo. Pero yo, como madre, la última voluntad la tiene Dios, le dije. Entonces yo le dije, déjeme pasar a ver a mi hijo. Antes de que me lo desconecte, yo quiero entrar. Y bueno, de en sí Juan estaba muy mal, muy malito. Pero él me miró y abrió los ojos y se sonrió. Cuando lo desconectaron, que Juan reaccionó, porque él reaccionó en ese momento y Juan respiró por sí solo, pues él respiró solo, que ellos se quedaron locos. Los doctores le dijeron que yo no iba a llegar a esta edad prácticamente, yo no iba a llegar ni a los 9, 10 años. Pero mira, lo logré. La vida de los pacientes con fibrosis quística está llena de sueños, anécdotas y mucha esperanza. A sus familiares les toca recurrir a votos de fe para mantenerse firmes en la lucha por la vida, pues Venezuela no cuenta con las condiciones médicas ni garantiza calidad de vida a los pacientes por el alto costo de los medicamentos y la falla de los servicios públicos.